suele dar esas cosas. Ya empezó. Eso sería, muchachos. Entonces, agradecerles por su disposición para nuevamente reincorporarnos a unas clases por este medio virtual, como ya le hemos venido haciendo anteriormente. Entonces, esta es una clase más que estamos ya en el nuevo bimestre, sí, es el inicio de un nuevo bimestre. Como ustedes vieron, todo el primer bimestre ya terminamos, se dieron los exámenes, las evaluaciones respectivas. Y bueno, con respecto a las calificaciones, chicos, sé que tienen tener muchas preguntas. Todavía no nos comunican los señores bueno, la secretaría especialmente, ¿no? La parte de secretaría del instituto, conjuntamente con el departamento de contabilidad, que siempre ustedes saben hay unos inconvenientes a veces en lo que es matrículas. Como yo al menos les digo la verdad, como profesor no manejo eso, no estoy en esa parte. Siempre nos comunican, repito, nuestros superiores, cómo es la parte de los matriculados, porque normalmente esas calificaciones las suben al sistema y les van a enviar a ustedes un correo electrónico para que puedan ver sus calificaciones o de cierta manera nos van a decir a nosotros como profesores que les hagamos ver las calificaciones que están registradas en el libro de notas, ¿sí? Entonces esperemos tengamos un poquito de paciencia para en estos días nos avisen nuestros coordinadores y ver cómo va el asunto de los matriculados y no matriculados. El problema, bueno, no es por ustedes, chicos, sino hablemos de manera general en el instituto. Hay, no sé, estudiantes, no sé, de otros grupos que tal vez no están, digamos, no están matriculados legalmente, la matrícula no la han hecho, no sé. Esos son repito, los inconvenientes que en este momento está manejando la administración del instituto y secretaría, ¿sí? Entonces eso ya nos han de comunicar en estos días. Por el momento, de las calificaciones que vi con ustedes, o sea, no están mal, ¿no? No hay notas para decir que tienen bajos promedios, ¿sí? La mayoría de ustedes tienen promedios por sobre los 7 puntos. Como les expliqué los primeros días de clase, ustedes para pasar eh, normalmente, es decir, ser promovidos al siguiente nivel, es decir, a segundo semestre, ¿no? A segundo año de estudio de gastronomía, ustedes tienen que tener mínimo 21, ¿sí? Mínimo 21, es decir, tienen que sacarse, por ejemplo, ahorita tienen 7, supongamos que tu nota más baja es 7, hay alumnos que tienen 8 y otros que tienen 9 ya, pero supongamos que tienen 7, del segundo bimestre te sacas 7, ya tendrías 14, y después tienes que dar un examen que es nota, o sea, nota directa, es decir, no tienes ningún otro deber, otra tarea con hacerte cómputo, y es una nota que va directo. Y también te sacas 7 en ese examen. Entonces, 7 y 7 son 21, pasarían el semestre, ¿ya? Esa es la forma de calificación, como les expliqué en los primeros días, ¿sí? Entonces, como les digo, estas notas nos han de ir reflejando ya en estos días la secretaría y obviamente la coordinación académica en este asunto, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que les estaba comentando, chicos, solo por esta modalidad, como les digo, vamos a ya retomar normalmente los horarios, como siempre los hemos venido llevando, desde la próxima semana, ¿sí? Los exámenes médicos que les digo, ¿por qué nos están haciendo? Ya. Como les explicaba, hay asignaturas que, por ejemplo, son prácticas, ¿no? Hablemos de, no sé, hablemos de la carrera de enfermería, por ejemplo, ya. Por ejemplo, estudiantes que están ya en segundo semestre, ya tienen que hacer actividades prácticas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben, un profesional técnico graduado en enfermería tiene que saber, ¿no es cierto? Por ejemplo, colocar sueros, administrar inyecciones, manejar, no sé, instrumentos, ¿no? Instrumentación que utilizan las enfermeras, por ejemplo, tensiómetros, para tomar la presión alta, para determinar, ¿no? Si un paciente tiene presión alta, presión baja, etcétera. Tienen que hacer ese tipo de prácticas. Esas prácticas no pueden hacerlas en la casa, es decir, un profesor no les puede decir, utilice el tensiómetro y tómele la presión, no sé, a su hermano, a su papá. Son cosas que se miden ahí, ¿no es cierto? Y ahí está el instructor
indicándoles a ciencia cierta cómo realizar ese procedimiento, ¿sí? Lo mismo hablamos de la carrera de ustedes, ¿no? Ustedes de gastronomía, chicos. Ustedes, les digo, bueno, tienen suerte de que están en los primeros niveles, ya están en primer semestre. Supongamos estudiantes que están cursando ya el tercer semestre, el cuarto semestre de gastronomía. Ellos tienen unas asignaturas que son prácticas, ¿ya? Por ejemplo, tienen la asignatura de repostería, por ejemplo, ¿ya? En repostería aprenden a hacer lo que es bocadillos, pasteles, ustedes saben, ¿no? Que son propios de su carrera. También tenemos, por ejemplo, hay otra asignatura que ustedes han de recibir en tercer semestre que se llama cocina nacional, hay otra que es cocina internacional, ¿sí? Entonces ya son asignaturas meramente prácticas. Entonces, están estableciendo, repito, esto en el instituto para tal vez a mediados del mes de julio o a finales del mes de julio, rehacerles, no sé, una práctica, pero a estos estudiantes, ¿no? O sea, los que estén en esos niveles superiores, ¿de acuerdo? Ustedes como están todavía en el primer bimestre, pues no hay, o sea, meramente ahorita una asignatura de cocina, digamos, ¿no es cierto? Ustedes no tienen en este semestre al menos alguna asignatura que tenga que ver con preparación de alimentos o preparación de algún platillo, ¿verdad? Ya. Entonces, esa es la razón por la que esta semana están haciendo estos exámenes para determinar futuros horarios de prácticas propias de la carrera, ¿no? Como lo es para ustedes, ¿no? Por ejemplo, que son de la carrera de gastronomía. Asimismo, hay otras carreras, repito, que son ciertas asignaturas que son meramente prácticas, ¿sí? Entonces, tienen que, de alguna manera, los estudiantes hacer esa práctica, pero dirigida por su docente, perdón, por su docente, por su tutor, ¿sí? Entonces, es por eso que ha habido estas irregularidades en estos días, pero eso ya va a concretarse, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver si empezamos entonces si no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, chicos, para empezar con algún tema que estamos por aquí por tocar. Estamos por abordar la unidad 3. Bien, como es la primera clase, vamos a empezar de una manera suave, moderada. Indicarles que, por ejemplo, la unidad 3 tiene que ver, vamos a ver por acá, chicos, necesito mostrarles, solo déjenme indicarles dónde tengo yo el documento. Aquí está. Voy a abrirle un momentito, siempre toma un poco de tiempo este pequeño documento. Ya. Estamos aquí, miren. Permítame un segundo. Se movió este documento. Aquí está. Muy bien, aquí está. Solo permítame un rato para ver si les comparto este documento.
Y justo este. Listo. Muy bien. Ahí está. A ver, les voy a compartir este. Aquí está. Bien, como ustedes hemos abordado ya las dos primeras unidades, por ejemplo, aquí está la unidad uno. Nosotros ya hemos abordado la unidad uno, ¿sí? Ya vimos en la unidad uno los temas que están aquí pendientes, presentándoles, ¿no? Esta es la unidad uno, la contaminación cruzada, algunos microorganismos, que bueno, viene de la mano con microbiología, lo que es infección e intoxicación. También vimos alimentos de alto y de bajo riesgo, ¿no? Eso tiene que ver con los alimentos perecibles y los alimentos no perecibles. Y la unidad 2, que es lo que terminamos en el anterior bimestre, que tenía que ver con la higiene del personal manipulador de alimentos. Entonces ahí nosotros vimos todos los requisitos que debe cumplir un manipulador, ¿no es cierto? Cuando hablamos de, por ejemplo, de la higiene personal, de que debe, por ejemplo, bañarse todos los días, el cortado de uñas, el uniforme, ¿sí? La cofia que debe colocarse, lo que es indumentaria y el estado de salud. Las instalaciones también, como deben estar, ¿no? Como vimos con ustedes unos videoclips, recuerdan, de unas instalaciones que no eran nada relacionadas o nada higiénicas, ¿no es cierto? En un restaurante, es verdad. Y también vimos lo que es alérgenos alimentarios, ciertas proteínas que causan reacciones alérgicas en ciertas personas. Vimos, por ejemplo, el gluten, vimos también la lactosa, otras proteínas que están en los mariscos, que salieron también preguntas, ¿no es cierto? Ustedes en los exámenes, alimentos transgénicos y las áreas para desperdicios de alimentos. Esta es la unidad número 3 que vamos a desarrollar. Esta unidad vamos a ver todo lo que es la limpieza y la desinfección, manejo de productos químicos para la limpieza, limpieza profunda. Hoy en día que está muy de moda, ¿no? Por lo del coronavirus, ¿verdad? Las limpiezas, que es muy importante. O sea, siempre esta materia de seguridad alimentaria es, como les digo, va muy de la mano de la higiene, ¿no? La higiene que, por ejemplo, ven hoy en día que en la parte de la seguridad alimentaria, la parte que están ahorita, por ejemplo, hablemos de la situación del coronavirus. Ven que muchas personas o muchas cosas se han dado más es por falta de higiene, como ustedes se dan cuenta, ¿sí? Por ejemplo, muchas personas no sabían de las bandejas de desinfección. Eh, Esos procedimientos son propios de de la industria de los alimentos, de las cocinas, ¿no? Hablemos de propiamente, por ejemplo, los lugares donde preparamos alimentos, cocinas, buffets. Ustedes ven que siempre ha ido de la mano el uso de mascarillas, el uso de desinfectantes, ¿sí o no? Hoy en día, por la epidemia, es que, por ejemplo, como ustedes ven, muchas personas les ha cogido de nuevo esto de utilizar, por ejemplo, hoy veo que utilizan el gel alcohol, han comprado los compuestos químicos, por ejemplo, el hipoclorito de sodio o el cloro, ¿no es cierto? Al alcohol al 70%, los amonios cuaternarios, ¿eh? Esto es muy común
créanme, muy común en la industria de la gastronomía, es decir, en la limpieza en los restaurantes, por ejemplo, la limpieza en la cocina, en una cocina de nivel industrial, ¿no? Hablemos de una cocina de nivel de catering, caterings industriales, lugares donde preparan alimentos, ¿sí? Ustedes saben que al terminar la jornada de preparación de alimentos, ¿qué es lo que dejan haciendo los trabajadores, los empleados? Lo que hacen es limpiar, ¿no es cierto? Desinfectar. Dejan limpiando obviamente los utensilios, ¿no? Si usaron las ollas, los respectivos cubiertos, los platos, todo eso es sanitizado. Luego de eso tienen que hacer la limpieza de qué? De los pisos, de las cocinas, de las estanterías, incluso hasta de los baños, ¿sí? Si ustedes van a ser algún momento propietarios, dueños de establecimientos o ustedes van a administrar a establecimientos de alimentación colectiva, que es lo que son cafeterías, restaurantes, tienen que ustedes manejar un protocolo de limpieza y desinfección, ¿no es cierto?, de su local, ¿sí? Entonces eso siempre ha sido, les repito, común en la industria alimentaria, en la industria de la preparación de alimentos, en la gastronomía, ¿sí? Todo buen chef, todo buen gastrónomo sabe cómo debe de dejar al final del día su establecimiento. Para eso utilizan productos químicos como los que mencioné. Entonces, hoy en día ya es muy común, ¿no es cierto? Que ustedes ven que limpian, por ejemplo, si tú vas a adquirir algún producto, te echan, ¿no es cierto?, desinfectante en atomizador, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, yo aquí tengo un atomizador, sí. Entonces, este dispara, ¿no es cierto?, partículas al presionarle y es de cierta manera te rocían partículas del desinfectante químico, ¿sí? Entonces esto ya, repito, era común en la industria de la manipulación de alimentos, en los centros de alimentación colectiva, ¿sí? Hoy por la pandemia muchas personas se han visto obligadas a informarse, ¿no es cierto? A leer qué, qué es, por ejemplo, el alcohol. Muchos no sabían el uso respectivo del alcohol. ¿Por qué hoy en día desinfectan superficies? ¿Sí? ¿Por qué hoy en día, por ejemplo, desinfectan picaportes? Por ejemplo, mira, aquí tenemos la manilla de la puerta. Si tú llegas de afuera haciendo tus compras y fuiste expuesto tal vez a partículas, porque hoy la gente desinfecta, ¿no es cierto? Entonces, se ha vuelto muy común el uso de desinfectantes y de productos para la limpieza, que ya eran comunes en la industria, repito, de los alimentos, ¿sí? Propio de la higiene alimentaria. Entonces, esta materia, para que ustedes vean, es una de las más importantes, una materia pilar de su formación como futuros gastrónomos, ¿sí? Hasta ahora lo que hemos visto, pues, es bases nomás, tipos de alimentos, que es lo que vimos como les mostré en las dos primeras unidades. La unidad 3 va a contemplar profundamente lo que es la limpieza, todo lo que es limpieza, sanitización, desinfección, ¿sí? Entonces, para entender un poco sobre lo que es, digamos, la forma correcta, las medidas correctas que se debe hacer para limpiar los establecimientos, hablemos de restaurantes, tenemos que entender en cuenta dos conceptos claves, ¿no es cierto? Vamos a anotar, bueno, ahorita voy a trasladarme a nuestro famoso pizarrón virtual, ¿no? Que siempre utilizamos. Ya, voy a conectarlo aquí. Ya, listo. Entonces, vamos a definir unos conceptos, a ver qué tanto conocemos nosotros sobre lo que es, por ejemplo, la desinfección, ¿no es cierto? Hablamos de limpieza de superficies, ¿sí o no? Muchos hablan de limpieza de superficies. Dicen, yo, por ejemplo, profe, salí a hacer compras, dice, y ahora estamos viendo que todo el mundo está haciendo limpieza de superficies, limpieza de, ¿qué más vemos? De picaportes, ¿no es cierto? Pieza de picaportes, incluso vemos que hay bandejas de desinfección, ¿no es cierto? Bandejas de desinfección, mire.
¿no es cierto? Que ahora hay que desinfectarse el calzado. ¿Qué más han visto ustedes? También estamos viendo que hay túneles de desinfección, ¿no es cierto? ¿Ya? Entre otros, ¿no es cierto? Entre otros dispositivos que estamos viendo. Ya. Entonces, de acuerdo a todas estas cosas que hemos visto acá, miren, que estamos mencionando acá, por ejemplo, alguno de ustedes, si es que ha tenido la oportunidad, digamos, que ha salido, no sé, hablemos de los que viven en Ibarra, si ustedes han salido sea al centro de Ibarra, no sé, Santiago, Emilio, Michelle, ustedes han salido y han pasado ustedes ya tal vez por los famosos, eh, ¿han visto ustedes las bandejas de desinfección que están en el piso? ¿O ustedes han pasado por túneles de desinfección? No sé si nos pueden Sí, pues, compartir. Ya, por ejemplo, Emilio, de pronto tú has salido, ¿no es cierto? sí hay bandejas en todos los locales. Ya, Y también en algunos hay ¿cómo se llaman? Unos tubitos en donde tú solo pasas y eso te deja desinfectado completamente. Un túnel de exacto, desinfección, como decía. exacto, ¿no es cierto? Entonces, eso, muchas gracias, estimado Emilio, por tu intervención. Entonces, miren, incluso hemos visto que hay túneles de desinfección hasta hay muchos materiales, ¿no es cierto? Y repito, hay cabinas de desinfección humanas donde las personas, vamos a ver una imagen, cómo es que hoy en día, por esta situación del COVID, se ha puesto muy de moda, ¿no es cierto? Miren, vamos a ver por aquí una imagen, por ejemplo. Y aquí tengo una imagen, miren, chicos. Eh, tenemos aquí una imagen. Ya, vamos a nuestro pizarrón virtual. Miren, estábamos hablando de que si tú sales o, hoy en día por la crisis sanitaria del COVID, eh, si tú sales a algún lugar, hay bandejas de desinfección donde tienes que desinfectarte el calzado. También podemos ver, como en esta imagen que les quiero compartir, miren, nosotros, mira lo que vemos, ahí tenemos una imagen, mira, ese es un famoso túnel de desinfección, ¿no es cierto? En algunos lugares ya es muy común que tú pasas por ahí y por estas pequeñas mangueritas que están colocadas, te empiezan a rociar, ¿no es cierto?, un producto químico, ¿sí? Entonces hay productos químicos que se usan con el fin de qué. ¿Cuál es la finalidad de esta desinfección? ¿Para qué nos desinfectarán? ¿Para qué creen, no sé, chicos, hoy que estamos viviendo esta terrible pandemia del COVID-19? ¿Cuál es la razón de desinfectarla? ¿Para qué creen que desinfectarán? ¿Qué opinan, chicos? ¿Cuál creen que sea la razón de desinfectar o por qué están haciendo las desinfecciones? ¿Qué opinas, Carlos, Yasmín? No sé, coméntenos. ¿Qué opinan? Bueno, para evitar que se propague el virus, bueno, no solo el COVID, sino cualquier otra clase de virus. Ah, perfecto. En realidad, para en sí, Emilio nos hace referencia que sería para una exterminación de microorganismos, no solo el COVID, dice, ¿no es cierto? Al decir no solo el COVID, puede haber otros parásitos, perdón, no parásitos, otros microorganismos, ¿sí? Que estén, no sé, impregnados en la ropa, impregnados en tu pantalón, ¿sí? Supongamos que tú te sentaste en el bus, por ejemplo, miren la experiencia que tuve hoy, senté en el bus, ¿ya? Entonces igual, o sea, la ropa, uno hoy en día ve que hay que sacarse la ropa, ¿sí o no? Si tú llegas a tu casa antes de ingresar, sugerirles tener una canasta, ¿no es cierto? Una pequeña canastita como esas que utilizas para la ropa sucia
Y en ese momento te cambias en lo nuevo, o veamos, bueno, veamos cómo son sus casas también, ¿no? Si es que dan la puerta a la calle y puedes ingresar adentro y tienes un pequeño pasaje, colocas una canasta y tienes que depositar ahí la ropa, ¿no es cierto? Ya. Entonces, estos túneles, la razón es porque en la ropa se puede estar impregnadas, ¿qué? Partículas, ¿no es cierto? Partículas virales. Esa es la razón por la que los túneles de desinfección que vimos en la imagen son para eso mismo, ¿no? Porque nuestras ropas, nuestras prendas de vestir podrían o no podrían estar con partículas. Esa es la interrogante. Lamentablemente no podemos nosotros tener, no sé, un equipo muy sofisticado, ¿no? Que pueda visualizar y ver, decir, mira, en el saco, mira, aquí están, hay muchas partículas aquí en el brazo, digamos, pero en la parte de acá no las hay, ¿no? No podemos verlas visualmente, ¿sí? Es la razón por la que utilizamos estos productos químicos. ¿Para qué? Para, sí, matar microorganismos, ¿ya? Entonces, pero en ese momento, a mi manera de ver, bueno, vamos a entender mucho más con dos conceptos que hoy vamos a ver. Por ejemplo, hay dos diferencias básicas entre lo que es, por ejemplo, eh, bien, aquí está la imagen nuevamente. Hay dos diferencias muy puntuales entre lo que es desinfección, que es lo que ven. Se llaman túneles de desinfección, ¿sí? Pero a mi manera de ver, ya vamos a ver por qué digo a mi manera de ver, no estaría haciendo todo el efecto que uno espera. Entendamos dos cosas, ¿no es cierto? Entendamos dos cosas acá. Mire, estamos hablando de las bandejas de desinfección. Hay dos palabritas básicas aquí que tenemos que entender. Una cosa muy distinta es limpieza, ¿no es cierto? De superficies, picaportes. Y otra cosa es cuando hablamos de la palabrita desinfección, ¿sí? Ya. ¿Creen ustedes que las dos cosas signifiquen lo mismo? ¿Es el mismo significado tal vez? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Significan lo mismo? ¿Significan lo mismo estas dos palabras? ¿Qué opinan, chicos? Limpieza, dice uno, y la otra dice desinfección. Ya se durmieron ya. Si están con pijama, de haber estado con pijama los chicos, no se debería ver. Sí, como les digo, por esta vez nomás nos tocó. Ya nos vamos a reincorporar al horario normal para hacerles prender las cámaras, ¿no es cierto, Emilio? Y ver cómo están, ¿no es cierto? Estar algunos en pijama. Bueno, ¿qué opinan, chicos? ¿Qué es limpieza o desinfección? ¿Creen ustedes que es lo mismo estas dos palabras? Porque muchos dicen, voy a limpiar, de cierta manera me estoy limpiando la ropa cuando me echan el atomizador o me echan me rocían ese producto químico. ¿Qué opinas? No sé, a ver, vamos a preguntarle, a ver, Yasmín o Mariana parece que abrió el micrófono. Sí, bueno, a mi parecer la desinfección es un proceso muy corto, al contrario de la limpieza. La limpieza es, como quien dice, es más profundo, vuelta. La desinfección solo es temporal hasta poder eliminar después mejor los microorganismos. Ya, perfecto, muchas gracias por tu intervención, estimada Ariana. Sí, hay una diferencia, ¿no es cierto?, que nos dice. También Por sería ejemplo, que la limpieza es macroscópica, sí, macroscópica y la desinfección es micro, ya se me fue la palabra, vas por ahí, a ver, microscópica y microscópica. macroscópica, dicen, ¿no es cierto? Sí, Ya, sí, es. perfecto. Eh, Genial, genial, Carlitos. Sí, nos hablas de dos palabras, macroscópico y microscópico, ¿no es cierto? Ya. Ariana, vamos a poner los conceptos, ¿verdad? Vamos a poner con ustedes mismos para sacar los dos primeros conceptos de esto que estamos ahorita tratando.
Vamos a poner por un lado, lo que es limpieza. Ya, vamos aquí a poner lo que es limpieza. Limpieza, ¿sí? Limpieza nos hacía referencia, Ariana, que es como algo superficial nomás, nos dice. ¿Sí? Algo superficial, algo no tan profundo, ¿ya? Mientras que desinfección, pongámosle con las letras de otro color por acá, pongámosle acá. Mientras que desinfección, nos decía Ariana que en cambio tiene que ver con algo más profundo, es decir, un poco más completo, ¿ya? ¿Ya? No, era al revés, sí. Limpieza es más profundo Sí, y desinfección, ya. Verás, voy a ponerle como tú me dices, ¿no, querida Ariana? Limpieza, tú me manifiestas que es más profundo, ¿no es cierto? Más profundo, ¿ya? Más profundo. Mientras que desinfección, me estás diciendo que es superficial. Así es como tú, bueno, así es lo que tú me manifiestas. No sé si le puedes habilitar el micrófono, Arianita, para definir si es que es las ideas que tú relataste. sí. Ya, listo. Vamos a poner esto. Vamos a poner. Perfecto. Entonces, eh, Ariana nos comparte este criterio, ¿no? Dice que la desinfección es un poco más superficial, mientras que la limpieza es un poquito más profunda. Ya. Carlitos nos manifestó por ac- Carlitos nos manifestó en cambio que la limpieza es como a nivel macro, ¿no es cierto? Macroscópico, ¿sí? Macro. Mientras que la desinfección es como a nivel micro, ¿verdad, Carlitos? Esos son los dos conceptos que, bueno, los dos nos han aportado, ¿de acuerdo? Ya, más profundo, macro. Superficial, micro, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a entender una cosa acá para definir claramente. Mire, cuando yo digo macro, quiere decir que es visual, ¿no es cierto? Esto es visual. Ya. Nosotros podemos verlo. Macro nos está hablando de que eso sería tal vez un poco de manera visual. Micro, como ustedes ya entendemos, micro es lo contrario, ¿no es cierto? Es no visible, ¿no es cierto? Pongámosle aquí no visible, a nivel microscópico. Cuando yo hablo de forma superficial, superficial es simplemente a nuestra vista. Se dan cuenta que superficial, por eso yo te decía, estimada Ariana, superficial debería ser, creo, en limpieza, ¿no? Porque superficial es algo que tú puedes ver. Más profundo es, digamos, a nivel micro, ¿sí? Pero no importa, vamos a aportar ahorita a sacar los conceptos, no importa, solo es porque, repito, muchas personas, eh, muchas, hoy en día confunden estos dos conceptos, o sea, o tienen cierto, digamos, cierta concepción de lo que es la limpieza o lo que es la desinfección, pero de manera errónea. Es decir, nosotros vamos en este momento, a definir qué es entonces la limpieza y qué es la desinfección, ¿ya? Bien, vamos a anotar por acá. ¿Qué es la limpieza? Más bien la limpieza es visual, es decir, como nos dice Carlitos, a nivel visual macro, ¿no es cierto? Nosotros podríamos definir a la limpieza como remover materiales, manchas,
algo que esté dañando el aspecto original, ¿sí o no? El aspecto físico, ¿ya? Podríamos decir que no tiene que ver mucho con lo micro, es decir, con una destrucción de microorganismos. Entonces vamos a poner así. Vamos a poner que es simplemente una remoción, ¿no es cierto? Una remoción superficial, ya es una remoción superficial, ¿no es cierto? ¿De qué? ¿No es cierto? De algo, podríamos hablar aquí de superficies, ¿no es cierto? Superficies, no sé, utensilios, para mejorar, que permiten mejorar, ¿no?, su aspecto, ¿sí o no? Mejorar su aspecto. Listo. ¿De qué hablo para mejorar su aspecto? Supongamos que, por ejemplo, cuando ustedes barren, ¿no es cierto? Supongamos que tu mamá te dice, a ver, te tomo a tomar el ejemplo, Yasmín, ya. Vamos que dice tu mami, a ver, Yasmín, darásme barriendo, por favor, la sala o dame barriendo la cocina, ¿no es cierto? Dame barriendo el baño. Dame limpiando el baño, te dicen con la palabra así, limpiando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tú haces en ese momento? Tú coges la escoba y primero haces la remoción, ¿no es cierto? La remoción superficial. ¿De qué? Por ejemplo, el piso, ¿qué va a tener? Va a tener, no sé, tierra, va a tener, no sé, alguna pelusas, polvo, ¿ya? Entonces, simplemente es una primera remoción que después de haberle limpiado, ¿tú qué es lo que ves? ¿Ves que se ha mejorado el aspecto, sí o no? ¿Ves que el piso ya está eh, sin los materiales, sin, no sé, sin las impurezas, sin manchas, ¿no es cierto? Las manchas que tal vez tenían, ¿no es cierto? Con el barrido, con la escoba, con escobillones, ¿no es cierto? Todo lo que son materiales, partículas sólidas han sido extraídas, ¿sí? Pero cuando tú después vas a hacer, y ustedes ya aplican, cuando ustedes aplican, ¿no es cierto? Algún producto desinfectante, algún producto químico, hablemoslo, ¿no? Algún producto químico, supongamos en el caso que me estoy inventando ahorita con el ejemplo de Yasmín, digamos, ya que tu mamá te ordenó limpiar el piso. Si tú aplicas algún producto químico, hablemos del famoso Pinoclin, ¿no es cierto? No recuerdo si era el Pinoclin, se escribía con K, pero vamos a ponerle así porque es una marca comercial ya. Cuando tú ya aplicas un producto químico, Pinoclin, en ese momento ya no estás haciendo una limpieza, ¿sí o no? Tú lo que estás haciendo ahora es una desinfección, ¿sí? Cuando ustedes ya aplican el producto químico, deja de llamarse limpieza y se transforma en desinfección, ya. No me coge aquí la tilde, me coge al revés, ya. Ahí se llama desinfección, ya. Entonces, la desinfección es, sí, de cierta manera, como nos dijo Carlos, a nivel microscópico, es decir, la desinfección ya tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad que tiene la desinfección? Entonces, por eso te decía, mi querida Ariana, no es, digamos, la desinfección de forma superficial. La desinfección ya es, o sea, eso sí, la desinfección sí es, podríamos decir, más profunda, ¿ya? Es lo que yo te decía al comienzo. Vamos a bajarla por acá. La desinfección ya es con el fin de, recordemos, es simplemente para eliminar, vamos a ponerle aquí, microorganismos. En este caso hablamos del COVID, ¿no es cierto? Ya. Esa es la finalidad. Cuando tú quieres eliminar microorganismos, ya no es una simple limpieza, sino ahora tú estás tratando de eliminar microorganismos reducir o reducir al mínimo, ¿ya? Sabemos que no se puede eliminarlos al 100%. Me he dado cuenta que hay productos que te dicen, ese desinfectante, por ejemplo,
este gel desinfectante o este jabón líquido elimina el 99% de las bacterias. ¿Han visto esa famosa propaganda o esos productos que los venden y te dicen, siempre ellos te dicen el 99%? ¿Por qué no te puedes eliminar, o sea, al 100%? Siempre va a haber por ahí algunas cepas, algunas bacterias o algún microorganismo que forman esporas y que por A o B circunstancias se protegen de los jabones, de los detergentes, ¿sí? Por eso es que no son eliminados al 100%, siempre son, te queda un 1% de margen, ¿sí? Te queda ese 1%. Hablemos de que no han muerto en su totalidad, ¿sí? Hablemos de ese 1% que nos faltaría, ¿no es cierto? Que hace referencia aquí al 99%. Hay un 1% que podrían sobrevivir, ¿sí? Entonces, eh, está entendido, chicos. Ese es el concepto que deberemos nosotros de utilizar, ¿no es cierto? La limpieza, pues, es muy distinto a la desinfección. De que las dos van de la mano, pues van de la mano, ¿sí? Van de la mano, ¿sí? O sea, no podemos, digamos, eh, dejar de lado que los dos procesos permiten realizar, ¿no es cierto?, el objetivo. ¿Cuál es un objetivo? Eh, Primeramente, que quede la superficie brillante, el aspecto original, que quede el nítido. Y segundo, que esa superficie, ese utensilio, no tenga ningún microorganismo, no tenga presencia de microorganismos. Ya. Entonces, esa sería la forma nosotros de definir dos conceptos, lo que es limpieza y lo que es desinfección. Ya, sí está claro, chicos, sí está entendido qué es lo uno y qué es lo otro, ¿sí? No sé si tenemos alguna duda, alguno de ustedes quiere tal vez... eh, Profe, todo claro. ya, entonces sí está entendido, ya. Voy a nuevamente a ponerles el pizarrón para que, si ustedes desean, a ver, nuevamente voy a compartirles nuestro pizarrón virtual para que ustedes puedan anotar estos dos conceptos. Repito, de aquí ya tendrían que ustedes ir armando un nuevo cuestionario, o sea, no un nuevo cuestionario, sino nuevos apuntes que ya corresponden a la unidad 3 para futuros cuestionarios, para futuras evaluaciones. Entonces vamos a definir eso. Vamos a definir, como siempre, qué es la desinfección, ¿no es cierto? Entonces vamos nosotros a definir qué es la desinfección. Sería la aplicación de sustancias químicas, ¿no es cierto? Vamos a anotarlo por acá como un concepto. La desinfección, nosotros podríamos anotar que es ya la aplicación de productos químicos, ¿sí? Productos químicos. Vamos a poner una palabra tal vez nueva o relacionada, microbicidas. Al decir microbicidas, estoy abarcando bacterias y virus, ¿sí? Para no decir que solo estás matando a bacterias, ¿no? También estás matando a virus, ¿sí? Microbicidas, muchas de ellas a veces pueden ser de aplicación, generalmente muchas de ellas a veces son diluidas o mezcladas en agua, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú utilizas cloro, no vas a utilizar pues el cloro puro, ¿no es cierto?, para desinfectar. O si te rocían cloro a ti, o les rocían a ustedes cloro cuando entran, no sé, en esos túneles de desinfección. Son sustancias que están mezcladas con un poquito, con agua, ¿no es cierto? U otros solventes, ¿no es cierto? Vamos, en agua u otros solventes, ¿no es cierto?
Uno de esos solventes sería amonio. Bueno, yo he escuchado que les pone eso. Ajá. Sí, ya vamos a ver. Por eso te digo, es muy interesante esto de los compuestos químicos. Vamos a abordarlos todos ellos, pero vamos despacito. Sí, exacto. Vamos a ver otros solventes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para eliminar, ¿no es cierto? Eliminar o reducir. En este concepto, de pronto les cuento, no hay ni en el internet. O reducir, estamos ahorita sacándolos, reducir al mínimo los microorganismos, ¿no es cierto? Los microorganismos. Listo, miren, ahí tenemos un concepto, ¿sí? Entonces nosotros podríamos definir eso que es la desinfección, es la aplicación de productos químicos, generalmente microbicidas, diluidos o mezclados en agua u otros solventes, para eliminar o reducir al mínimo a los microorganismos, ¿sí? ¿Entendido, chicos? Entonces eso podríamos nosotros definir como la famosa desinfección. ¿Sí? Vamos a destruir, ¿no es cierto? ¿Qué nomás vamos a destruir? Al hablar de microorganismos, ¿de qué nomás estaríamos hablando? Recuerden, nosotros al hablar de microorganismos, estaríamos hablando de qué nomás. Si yo digo microbicidas, ¿qué nomás vamos a eliminar? Nosotros vamos a eliminar ¿qué? Bacterias. Vamos a eliminar virus. Y vamos a eliminar ¿cuál más? Hongos, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a eliminarles a los tres, a cualquiera de los tres. ¿Está entendido, chicos? Por ejemplo, ustedes han visto, ¿no es cierto? Hablemos de muchas paredes o visto que a veces se incrustan, ¿no es cierto? Se quedan tal vez no sé, con ciertos residuos, residuos calcáreos, no sé. Por ejemplo, miren, vamos a pasar aquí una imagen, ¿verdad? Les voy a poner una imagen. Incluso en la madera, no sé si ustedes han visto. Vamos a ver por aquí unas instalaciones. Ya. Miren, por ejemplo, ven esta imagen que yo les he compartido acá. Miren, ya. Es la esquina, digamos, justo la esquina entre la unión entre el piso y la pared, ¿sí? O entre la unión entre una pared con otra pared, ¿ya? Y la esquinita que nosotros normalmente vemos. Por ejemplo, en esa esquina, ¿qué microorganismos creen que estén albergados ahí? ¿O qué tipo de microorganismos están ahí colonizados? ¿O hay cepas, qué? ¿Habrá cepas virales, cepas bacterianas? ¿Qué creen que habrá ahí de acuerdo a esa imagen que ustedes pueden visualizar ahí? Una especie de hongo llamada moho. Exacto, ¿no es cierto? No puedo decir que son bacterias, ¿sí o no? Esos ya son hongos, ¿sí o no? ¿Sí? Son hongos que normalmente, pues, han colonizado a veces la humedad es un factor determinante o propicio para que ellos se desarrollen, ¿sí? Ya. Vamos a ver, por acá también teníamos un mensaje en el chat. Ya, Santiago también nos dice lo mismo. Puede haber hongos y bacterias, nos dice, sí, ya, perfecto. Incluso en nuestros propios hogares se han dado cuenta que se empieza a descascarar un poquito la pared, ¿sí? La pintura, se te empieza a descascarar. Esto es por un hongo que está presente ahí, ¿sí? Entonces, ustedes que van a ser propietarios de restaurantes, de cafeterías, ¿sí? Ustedes
si tienen estos problemas, pues ya deben darse cuenta que la solución, pues no es que le vas a aplicar ahí, por ejemplo, amonio cuaternario. ¿Crees que sería lo conveniente aplicarle o rociarle amonio cuaternario, como ves en esa imagen? O rociarle, no sé, hipoclorito de sodio, cloro. ¿Sería lo correcto? No, no es cierto. Entonces tienes que saber qué tipo de microorganismo está poblado ahí para, según eso, tú eliminarlo, ¿sí? Entonces, cuando aparecen este tipo de hongos, ¿sí? Generalmente, bueno, yo les hablo como experiencia personal, ¿no? Ya, vamos a un rato a regresar con ustedes. Por ejemplo, ustedes en sus hogares, no sé si han visto, no sé, o en la casa de un vecino, o en la casa, no sé, de algún familiar de ustedes, de un amigo. Han visto que hay partecitas que están así a veces descascarándose o están así, tal como la imagen que mostramos. Sí. Entonces, esos son hongos. Quiere decir que hay algunas cepas de hongos, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era cepas? ¿Qué era la palabra cepas? Ven que va bien relacionado con microbiología esta asignatura. ¿Qué era una cepa? ¿Se acuerdan? Incluso en el examen pudo haber salido esa pregunta. ¿Qué era una cepa? Era una Grupos de colonia de bacterias. bacterias. Sí, estaba muy bien, Ariana, o era Yasmín, no me acuerdo. Una de las dos abrió el micrófono, ya, pero Conjunto de Fuimos las dos, sí. microorganismos. dos al mismo tiempo, sí. Las cepas era un grupo de microorganismos, una pequeña población, ¿sí o no? Una colonia, una población. Entonces, en esa imagen vimos una cepa de hongos, ¿sí? No vimos ahí bacterias. Podría haber bacterias, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un análisis minucioso, podría también haber bacterias. Pero la mayor parte de ellas son hongos. A veces pueden vivir juntas las dos ahí. Entonces, tú para desinfectar esa superficie, yo les pregunto, ¿utilizarías el famoso amonio cuaternario que nos decía Carlitos, ¿no es cierto? Tú me hablabas, decías, ¿crees que sería conveniente utilizar el amonio cuaternario ahí? O no sé, o rociarle con alcohol. Mira, por ejemplo, yo aquí tengo un dispensador, un atomizador, como en la imagen vieron, y le echo alcohol, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber más o menos con qué tipo de microorganismo estás para, según eso, tú saber cuál es la sustancia química que le va a reducir al mínimo o tal vez a eliminarlo, si es posible, ¿sí? Entonces, cuando se trata de, repito, estas paredes que tienen estas incrustaciones, yo les digo, en la experiencia propia he visto, por ejemplo, sí, en mi hogar, aquí en mi casa, en la pared de la sala, por ejemplo, tuvimos ese problema. Es porque, por ejemplo, las tuberías están por detrás de la pared y las tuberías a veces empiezan a tener pequeñas filtraciones, hay pequeñas infiltraciones de agua, ¿sí? O pequeñas fugas y empieza a humedecerse eso. Y si se humedece, han visto que se hace así un colorcito, un poco colorcito verde se hace, ¿sí? De color verde, ¿sí? Entonces ese colorcito verde es presencia de hongos, ¿sí? Es un cierto tipo de hongos. Ojo, no son levaduras, ¿no? Recuerdan que nosotros vimos las levaduras, que es para otro uso. Son otro tipo de hongos. Entonces lo que hacen normalmente nosotros hicimos es, pues, lógicamente, personas entendidas, ¿no? En realizar este tipo de reparaciones. Por ejemplo, vienen maestros, ¿no es cierto? Maestro albañil, maestros que conocen de estas, cómo atacarle al hongo. Entonces, lo que hizo el maestro es removerle la pared, por ejemplo, un poco. Y como ellos le llaman, o sea, ellos le llaman comúnmente la palabra curar, es decir, le voy a curar la pared, te lo dicen, ¿no es cierto? Pero lo que está haciendo es simplemente un rato dejándole, le aplica un producto químico, ¿sí? Hay un producto químico que le aplican ahí, se me fue el nombre, lo que utilizan, ácido muriático, sí. Le ponen un componente que se llama ácido muriático, ¿sí? Entonces, este ácido muriático es propiamente para eliminar digamos, estos hongos, ¿sí? El famoso ácido muriático. Claro que es un poquito fuerte el olor, ¿sí? Por eso les digo, no sé si alguno de ustedes ha tenido estos problemas que son cotidianos del hogar, ¿eh? No podemos decir que, Mi pared. sí, por ejemplo, mira aquí,
les voy a compartir otra imagen, ¿verdad? Vamos a ver otra imagen. Vamos a ver otra imagen por acá. Ya. A ver, miren, por ejemplo, voy a compartirles aquí otra imagen. Observen. Ya. Miren, bueno, esta era la primera. Miren, esta es la imagen. Miren, si ven lo que está acá. Mira, aquí está. Esto que está con colorcito negro. ¿Ven que es de colorcito negro? Entonces, esto que está aquí son mohos, ¿sí? Es un hongo, ¿sí? Vamos a... De hecho, bueno, ya en la unidad 3 vamos a abordar mohos, ya hemos de abordar, pero en microbiología, pero un poco adelantándonos, mira cómo te afectan. Te pueden afectar tu negocio, ¿no es cierto? Supongamos que tú es justo la parte del restaurante donde ibas a colocar las mesas, mira. Entonces va a aparecer ahí los mohos, ¿sí? Entonces, repito, en este caso, la persona que nos dio realizando la reparación de la pared, él utilizó un componente llamado ácido muriático, ¿sí? También a veces se puede aplicar otros componentes, por ejemplo, como el vinagre. Sí, o sea, caseramente, si tú quieres eliminar el vinagre, puedes, o sea, en este caso, utilizar vinagre blanco normal, diluirle con agua, ¿sí? Y rociarle ahí con un atomizador, ¿sí? Se han dado cuenta que, bueno, es característico, o sea, ese olor de ese hongo, ese moho negro, ¿sí? Propiamente tiene un nombre científico, ¿no? Este moho negro generalmente produce un olor característico, ¿sí? Y te puede causar irritación en la garganta, en la piel. Muchos saben decir huele a humedad o huele a húmedo, ¿sí o no? Es propio característico de los mohos, ¿sí? Entonces, hay muchos productos químicos que sirven para eliminar. Entonces, en eso va a radicar la próxima consulta, chicos, ¿ya? O sea, como tarea para la próxima clase, no es tan complejo. Voy a dejar de compartir, ya. No es tan complejo. Para adentrarnos a todos estos productos químicos, vamos a hacer una, la primera tarea, bueno, no es escrita. La primera tarea es que solamente van a consultar ciertos productos químicos cada uno de ustedes y van a hablar de ellos un tiempo prudencial, van a hablar unos 3, 4 minutos. No van a hacer la super exposición, solo para decir para qué sirve el producto y cuánto es la dosis de ponerlo, o sea, cuánto hay que colocarlo, ¿sí? Voy a por acá a compartirles. Permítame un segundo por aquí. Ya. Voy a compartirles ahorita la pantalla. Vamos a ver a qué me refiero a decir, profe, cómo es, o sea, la tarea, ¿no es cierto? Ya. Vamos aquí. Voy a hacerle un poquito más grande. Ah, ya. Bien. Mm, Permítame un momento. Estoy solo abriendo un documento. Sí, el famoso es un ácido este, sí, vamos a ver. Ya. Sí, miren. Así, bien. Voy a proyectarles por aquí. La próxima clase, como les digo, simplemente van a hablar de un producto químico, ¿ya? O sea, es decir, van a hablar, por ejemplo, respectivamente, por ejemplo, del amonio cuaternario, no sé, del hipoclorito de sodio, el hipoclorito de calcio, el vinagre. Estoy ahorita por compartirles cómo es que va a ser la designación de la consulta. Es solo una consulta, repito, de forma oral. Verás, todavía a su lady no le colocaba
porque como me manifestabas que tenías unas clases de inglés, ya te voy a colocar el producto. Mire, por ejemplo, estos son los productos. Déjame ver, me falta uno. Que quiero que ustedes van a consultar, pero sí, repito, simplemente van a hablar en la próxima clase, es decir, van a exponer. ¿Y qué van a exponer? Tranquilos, no es que van a hablar algo muy complejo, solamente van a utilizar, déjame ver, me falta desengrasantes. A ver, vamos a ver primeramente los productos que están. Tenemos amonio cuaternario, desengrasantes, hipoclorito de calcio, desincrustantes calcáreos, vinagre, hipoclorito, sí. Podríamos poner a su ley, y justo ese que te iba a decir, el ácido muriático, ¿ya? Ácido muriático. Listo. ¿En qué consiste? Verán, no vamos a hacer una super exposición larga. Simplemente van a hablar, por ejemplo, déjenme un poquito hacerle grande estas dos columnas de aquí. Está un tamaño muy pequeño. Ya. Lo que ustedes van a hablar es lo siguiente. Van a hablar, por ejemplo, ¿en qué se usa, no es cierto? ¿O para qué sirve? ¿En qué superficies? ¿En qué superficies? ¿Qué superficies? ¿Para qué se usa, no es cierto? ¿Para qué se usa? Nada más. ¿Para qué se usa? Y es muy sencillo. Por ejemplo, ustedes van a buscar, puede ser superficies, paredes, no sé, puede ser utensilios de cocina, ollas, ¿no es cierto? Utensilios. O no sé, o puede ser, no sé si utilizas tal vez directamente para algún alimento. Hablamos de alimentos, son frutas, verduras, ¿ya? Van a consultar eso y van a consultar cuál es la dosis. Es decir, cuánto hay que colocar, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tú utilizas, no sé, el famoso hipoclorito de sodio que ahora están usando, el cloro, la dosis, ¿no es cierto? ¿Cuánto se coloca? Nada más. Pues ahí te van a preguntar. Es lo único que van a consultar. Miren, solamente son dos pequeñas preguntas. ¿Para qué se usa? ¿En qué se usa? ¿Y cuál es la dosis? ¿No es cierto? ¿Cuánto se debe de colocar? ¿Sí? Nada más, miren, así de sencillo. Entonces, miren, aquí están todos los nombres de los productos. Por ejemplo, me parece que el vinagre es el caso de Michelle, mira, te he asignado a ti. Vinagre, por ejemplo, sé que es de los alimentos, ¿no es cierto? Sabemos que es para los alimentos. Hay ciertos utensilios también, como utensilios de plata, por ejemplo, ¿no es cierto? No sé si existen todavía vajillas de plata, cubiertos de plata. Se utiliza el vinagre, ¿sí? Uno de los más usados. Por ejemplo, Emilio, te, te he puesto el hipoclorito de sodio, es el famoso cloro, ¿ya? Al 5%. Santiago, te he puesto el famoso, el alcohol. Por aquí, para Carlos, te puse el desincrustantes calcáreos. El hipoclorito de calcio es parecido al hipoclorito de sodio, pero hay una diferencia. Ese he colocado a Yasmín. Desengrasantes de cocina, Jennifer. El famoso amonio cuaternario, que creo que quería hablar Carlitos, pero bueno, no sabía. Le puse a Ariana, ¿ya? Tú vas a consultar a Arianita sobre el amonio cuaternario, ¿no? Y que está de moda, ¿no? Por el COVID. Y el ácido muriático, que un poco ya hablé, los usos, o sea, dónde se pueden utilizar y con cuánto se coloca, ¿ya? Entonces, repito, copiarán esto que está aquí, que es lo que, la próxima clase de eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Cada uno va a exponer, habla en su micrófono y también obviamente van a abrir ya la cámara web. Bueno, la próxima clase ya no va a ser de noche, ¿no? Para que nos digan, profe, justo usted me trincó en pijama, o profe, yo a esas horas ya estoy en pijama y yo no puedo tal vez abrir mi webcam, ¿no es cierto? Aunque ya les hemos visto a todos ustedes, ya hemos visto, hemos podido ver en este tiempo sus hogares, ¿no es cierto? Algo muy íntimo de ustedes, ¿sí o no? Sus habitaciones, por ejemplo, yo le molestaba a Jennifer, que
Cuando tú sabes a veces exponer, suele ver si hay un osito peluchín que tienes ahí, ¿sí o no? Tienes un osito grande que creo que es el que te acompaña. Por ejemplo, no hemos podido ver de Carlos o no sé, bueno, hablo de las compañeras mujercitas, ¿no? Que generalmente las mujercitas tienen los cuartos más, con más detalles, con más cositas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de Ariana tampoco no hemos podido ver a ciencia cierta o de su lady, ¿no es cierto? O de Michelle, ya. Entonces, sí es verdad que cuando ustedes abren la webcam, nos dejan ver un poco, digamos, de sus aposentos, ¿no es cierto? De sus lugares privados, de su cuarto, ya. Pero lamentablemente es así, ¿no? Miren, yo también cuando doy las clases, pues te están viendo mi habitación. Todos vemos las habitaciones de todos o bueno, si alguno de ustedes tiene el chance de a veces irse a la comedor o a la sala, pues podríamos eh, hacer la excepción. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, repito, ya le copiaron todos su respectivo producto químico del que van a hacer una pequeña introducción, ¿no? Repito, tienen que ver esto que está aquí, para qué se usa y la dosis, cuánto se coloca. Nada más, miren, solo son dos cosas muy sencillas que ustedes van a describir la próxima clase. De acuerdo. Listo. Entonces, está copiado hasta ahí, chicos. Todos ya anotaron para dejar de compartir la pantalla. Todavía están capturando la pantalla. ¿Sí? Listo, demos un minutito más. Pues, en caso de que todavía estén copiando. Hay uno que no le iba a poner en lugar del ácido muriático de detergentes ácidos. Ah, ya. Ya me acordé. Verás, ácido muriático. Su lady, verás, este iba a cambiar o le cambio a Santiago. O mejor te cambiemos al alcohol. Superficies de alcohol. No sé si cambiarle que bueno, porque un poco ya hablé. Lo que pasa es que el ácido muriático es un poco fuerte y realmente ustedes, bueno, no le van a. No sé si cambiarte este de aquí, ponerte uno que sea más de la vida, que ustedes realmente van a aplicar. Detergentes ácidos, por ejemplo, como el Pinoclin, por ejemplo, es un detergente ácido. O le cambio aquí el alcohol a Santiago, porque bueno, el alcohol realmente no, bueno, ahorita porque es época de COVID, está puesto de moda el alcohol, ¿ya? El amonio cuaternario, les cuento que sí, siempre existía. En la industria alimentaria, bueno, les hablo yo porque yo soy de profesión ingeniero agroindustrial, siempre se ha utilizado para desinfección de ciertas áreas, ¿ya? El alcohol, bueno, también a veces las tapas se ha desinfectado, de ciertos envases a veces se desinfecta. Dejémosles así. Este de aquí, repito, bueno, te voy a cambiar su ley, ¿ya? Porque ácido muriático, ustedes, bueno, no propiamente es un poquito fuerte, las personas que utilizan tienen que colocarse una mascarilla. Vamos a ponerte otro, verás, te voy a cambiar uno más descomplicado. Detergentes ácidos, ya. Vamos a ver los detergentes ácidos, ¿sí? Ojo, no es lo mismo detergente que desengrasante. Detergentes ácidos. Vamos a hablar de detergentes ácidos, por ejemplo, ¿ya? Los detergentes ácidos son, por ejemplo, el Pinoclin y otras marcas comerciales más, ¿ya? Ese más sería el cambio, porque si el ácido muriático es un poco fuerte, bueno, te cuento que el amonio cuaternario van por ahí, ¿no? Por su toxicidad. Un poco van a hablar de eso, ¿ya? Ese nomás sería el cambio que te voy a hacer, estimada su lady, ¿ya? Porque el ácido muriático, repito, si tú, por ejemplo, algún rato te montas una cafetería, ustedes van a administrar, realmente ese trabajo tú vas a contratar a alguien que te dé realizando ese, digamos, ese cambio, ¿no? Que yo les explicaba de mohos o a veces que en las paredes, ¿ya? Es un poquito fuerte el ácido muriático. Generalmente los detergentes ácidos ya van a ver para qué más se usa.
Listo, chicos. Entonces, con ese cambio sería más factible, ¿de acuerdo? Ya, sí, porque repito, ese ácido muriático toca tener ciertas medidas de precaución, unas medidas de bioseguridad muy propias, hasta unos guantes tienes que colocar porque es corrosivo el ácido muriático, por eso se llama ácido, ¿no? Son un poco más fuertes las sustancias. Las demás sustancias son propias del uso en los centros de alimentación colectiva, en restaurantes, en cafeterías, en heladerías, ¿sí? Entonces, como ustedes estamos vinculados en el área de la gastronomía, son propios para su aprendizaje, para que ustedes en algún momento implementen, sepan qué producto químico comprar, qué producto químico tener en su bodega para realizar limpiezas de áreas de preparación de alimentos. Ya. Listo, entonces hasta aquí. ¿Tenemos alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta de las respectivas consultas que les he asignado para la próxima clase? No sé si a alguno de ustedes no le quedó algo claro o algo que no esté claro, algo que esté confuso tal vez, o todo está súper claro. ¿Todo claro? Ya. Listo. Bien, chicos, entonces no se olviden de los conceptos básicos. Vamos a hacer simplemente, miren, simplemente vamos a hacer un recuento, una retroalimentación de MOS. Listo, miren, ahí están los conceptos, miren, no se olviden, hoy hemos aprendido dos diferencias básicas, dos diferencias muy puntuales entre lo que es limpieza, ¿sí? ¿Qué es la remoción de superficial? Superficie es para mejorar su aspecto, ¿no es cierto? Es una remoción superficial. ¿Qué utilizas qué? Normalmente, ¿qué utilizas para hacer la limpieza? Eso nos faltó definir. Normalmente aquí se utiliza, ¿no es cierto? Se utiliza trapos, ¿no es cierto? Tú para la limpieza utilizas trapos, utilizas escobas, ¿sí? Estropajos, ¿no es cierto? Algún estropajo, ¿ya? Eso es lo que tú utilizas para hacer una remoción superficial, ¿sí? Lógicamente, esa es la primera fase, ¿no es cierto? De una completa desinfección, de un completo limpiado profundo. Luego viene lo que es la desinfección. ¿Qué es la desinfección? Entonces, esto sí ya es propiamente, como decíamos, la aplicación de productos químicos. Cuando tú utilices químicos, no te olvides que estás hablando de desinfección. La desinfección es, repito, como les expliqué al comienzo, para reducir microorganismos o reducirlos en lo máximo al mínimo posible. Digo al mínimo posible, ¿por qué? Porque no se logra eliminar el 100%. Es por eso que te queda un 1%, puede quedar como remanente de la desinfección, ¿sí? No hay una total garantía de que les hayas eliminado por completo. Por eso hay que estar haciendo constantemente desinfecciones, ¿no es cierto? ¿De qué? ¿Cuáles son los que vas a desinfectar? Hongos, como vimos en las paredes, ¿no? Si vieron esas imágenes. Hongos, virus, bacterias. Recuerden que estos tres son microorganismos, por eso ponemos microbicidas, ¿ya? En eso consiste la desinfección, cuando vas a eliminarlos, ¿ya? Entonces no se olviden de estos conceptos claves que nos hacen referencia a, propiamente dicho, a lo que es la limpieza frente a una desinfección. Listo, chicos. Entonces, bueno, si no tenemos ninguna consulta, ¿tenemos alguna inquietud, chicos? ¿Alguna consulta que queramos que no les haya quedado claro sobre estos dos conceptos? ¿Sí? Sobre estas dos palabras tan técnicas que hemos abordado, que están relacionados con la limpieza de locales, limpiezas de locales, de restaurantes, repito, que ustedes
Vamos a manejar algún día, ¿sí? Seamos optimistas. En algún momento, de hecho, bueno, los protocolos de bioseguridad que hoy se manejan son súper complejos, pero muchas cafeterías ya han aperturado. Muchos lugares de alimentación colectiva ya han abierto, obviamente, con el 30% del aforo. Pero eso vamos a ver más adelante. En la unidad 4, un poquito voy a meter a la realidad que estamos ahorita viendo con el COVID y vamos a ver con esas medidas de bioseguridad cómo están ahora realizando en restaurantes, en cafeterías, la limpieza y la desinfección, ¿ya? O sea, muchas digo esto a la fuerza, o que no sea camisa de fuerza, muchas personas tuvieron que vincularse, mira, con la seguridad alimentaria. Es seguridad alimentaria, chicos. Ven que eso, o sea, es propio de la realidad. El uso de estos productos químicos es propio del uso práctico en las instalaciones, ¿sí? Por eso, repito, esta materia junto con microbiología son bien básicas, son muy básicas para mí, son base, deberían ser materias base en la formación de ustedes, ¿no? Como futuros profesionales. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna consulta, chicos? ¿Algún detalle que se nos haya ido, tal vez, que se nos haya pasado por alto? No tenemos consultas. Yasmín, si está claro. Michelle, Jennifer, ¿te ha entendido? Sí, quedó claro. Ya, perfecto. Entonces, podemos finalizar la clase, chicos. Podemos dar por terminada la clase. Eh, Desde la próxima semana les configuro eso que les dije de la asistencia, tranquilos. Por el día de hoy y mañana, por estos horarios, no habría mayor problema. Ya les voy a comunicar próximamente lo de las asistencias, cómo vamos a hacer este bimestre. Sí. Listo, entonces, si no tenemos más consultas, miren, hoy vamos a terminar. Damos por terminada esta clase, agradeciéndoles por haberse incorporado, chicos, haberse unido más a una clase más de higiene y seguridad alimentaria y desearles que les vaya bien y nos veríamos el día de mañana. Ya. De acuerdo. Vamos a detenerle por aquí.